Hola, soy Daniel Paola, soy psicoanalista, vivo en Buenos Aires y me voy a referir a lo que entiendo por la lógica significante desarrollada por Lacan. La pregunta es, ¿por qué la lógica del significante necesita de una topología para probar la existencia de un efecto, del efecto sujeto de un inconsciente? Bueno, necesita una teoría, una lógica topológica, porque el inconsciente, si bien de alguna manera Lacan lo va desarrollando en el seminario RCI, es un inconsciente arremolinado, se podría decir, turbulento y filoso, como la navaja de Occam simboliza el deseo como irrefutable. ¿Qué quiere decir? Que el inconsciente, el sujeto del inconsciente, finalmente, a través de la suposición de saber, a través de la transferencia, el sujeto encuentra la causa y su deseo. Pero, de alguna manera, a pesar de que el inconsciente es irrefutable, consiste siendo turbulento y también contradictorio. Siguiendo a Lacan en l'Ainsi, el seminario 24, siempre recordando que la significación resiste significar al significante, se produce una doble adopción o doble incisión contraria. Hay doble significación. Porque en este seminario, siguiendo la poesía del Dante y ubicando una posición contraria, si Dante decía nomina sunt consequentia rerum, o sea, si los nombres son la consecuencia de las cosas, Lacan dice nomina non sunt consequentia rerum, es decir, los nombres no son consecuencia de las cosas. Pero inmediatamente dice que lo real que él ha descubierto en esta lógica del significante, necesaria, digamos, para demostrarlo, es todo lo contrario. Si bien nomina non sunt consequentia rerum, si bien los nombres no son consecuencia de las cosas, al mismo tiempo está diciendo que es todo lo contrario a lo real. Con lo cual estamos hablando de dos significaciones que resisten al significante y que están en posiciones contrarias. Por eso insisto que el inconsciente sería arremolinado, ¿no?, por contradictorio. El inconsciente que se muestra contradictorio es el síntoma en lo real. Desde Freud descubrimos la veracidad de una significación ambigua, debida o debido a lo contrario del sentido que se dice real. Creemos que en ese contradictorio hay una inscripción que no se puede negar.
O sea, la inscripción que no se puede negar es de lo ambiguo, de lo ambiguo del inconsciente, que puede plantear posiciones contrarias. No hace falta más que leer eh, el final del chiste y su relación con el inconsciente, al final, donde Freud, lo dice insistentemente. Esa inscripción ambigua, esa inscripción que marca esa ambigüedad, es índice de una trayectoria. O sea, entre una significación y otra significación tiene que haber una trayectoria para resultar un uno. Es decir, y esa trayectoria entre una significación y la otra deviene pulsión entre una significación contraria y la otra. Si la inscripción significante ocurre, es decir, muchas veces nos encontramos con sujetos atormentados que no tienen una inscripción que garantice la existencia del inconsciente, es decir, neurosis actuales, como decía Freud, que dicen, bueno, argumentos para un lado y argumentos para el otro. No hay que confundir esto con una duda obsesiva, sino que hay una falta de inscripción del sujeto, porque el inconsciente tiene ese efecto contradictorio. O sea que contando con dos significaciones opuestas, la inscripción marca la barra del significante del otro borrado, significante del otro barrado, es decir, del otro borrado, ¿no es cierto? Van a ver por qué es borrado. Como así también la barra del sujeto. La barra del sujeto es el bucle trayecto que se produce entre esos dos sentidos contrarios, que primero tendría que ser una pulsión, para después devenir como inscripción que marca o que hace la spaltung del sujeto. Uno de los últimos artículos o uno de los últimos escrituras que hizo Freud. De esta forma, la pulsión rasgada por la muerte, es decir, porque entre una significación y la otra existe lo que se denomina el objeto A. ¿Por qué marcada por la muerte? Porque si estamos en un argumento y pasamos al otro argumento, quiere decir que efectivamente esa trayectoria tiene que atravesar una superficie. Una superficie que en última instancia tiene que plantear que una significación tiene que morir para que advenga la otra. Y a su vez la otra también tiene que morir para que advenga la otra. Es decir, así es como el sujeto entra en relación a la muerte, y en ese lugar, entre una significación y la otra, aparece ese objeto A. Ese objeto A produce el corte como origen de la superficie que hace a la impredicatividad del sujeto. Como hay una significación contraria que marca la línea donde el agujero aparece, ahí se produce la herida que sugestiona produciendo la estructura. Es decir, hay una sugestión, porque el corte marca con el significante, es decir, con esa topología que nos ubica en relación a una significación y a la otra, al odio, amoramiento, es decir, a una significación y a la otra ya marcado
por el trayecto de una pulsión y que es el antecedente de la barradura del sujeto y en última instancia determina el significante del otro barrado. Coincido que hay uno con mayúscula, aunque después fracase. ¿Por qué? Porque el dicho del lenguaje puede olvidarse en parte. Porque siempre hay otra mitad para la verdad o para lo verdadero, para no decirla más. Es decir, hay un uno que dice, bueno, aquí está lo verdadero. Obviamente eso se fracasa porque siempre hay otra significación. Y esa significación siempre plantea un falso hecho donde podemos inscribir todo lo que corresponde a la sexualidad. ¿Qué quiere decir que el sujeto del inconsciente puede olvidar la inscripción de ese uno? Es decir, que de alguna manera fracasa. Esa inscripción del uno que fracasa. Que el sujeto barrado respecto del objeto A brilla en el sueño del analizante. No hace falta más que escuchar un sueño para encontrar que brilla en un dicho especial. Solamente hay que escucharlo para saber que hay en el sueño, en un efecto de la figurabilidad, siempre hay un efecto de brillo. Solamente se trata de hacerlo, desplegar en el sueño como para que el sujeto se sienta responsable, el analizante se sienta responsable, que en última instancia va a ser de un deseo impuro y que aunque sea impuro, está reprimido porque está prohibido. Por supuesto, si es contrario, detrás de la impureza ética que estamos hablando acá del deseo, que siempre implica una represión, y entonces la aparición de un deseo impuro, detrás de la impureza ética que nos atañe, siempre se esconde la pureza del deseo irrefutable, que siendo lo contrario está prohibido. Es decir, se habla mucho de Creonte para no hablar de Antígona. Se habla mucho de Creonte, digamos que sería el responsable de la muerte de Antígona, y no se habla del deseo puro de Antígona. Deseo puro, irrefutable, como la navaja de Occam, en el sentido teórico de la ciencia, es decir, lo irrefutable, lo puro del deseo. Todos tenemos nuestra Antígona, se podría decir funcionante, y que por lo tanto vamos basculando entre un deseo impuro y la pureza del deseo. Detrás de la impureza ética que nos atañe, insisto, siempre se esconde la pureza del deseo irrefutable, que, siendo lo contrario, también está prohibido, con lo cual hay una doble prohibición. No es solamente la prohibición del deseo impuro y del deseo puro. Deseo puro ese que da la vida en el acto mismo de expresar, de concretar su deseo, como también lo hace Hamlet. Es decir, es el momento crucial donde se juega la vida. Se desea y se murió. Obviamente, ese punto de la muerte tiene que estar mediatizado por una metáfora y entonces ya es impuro. Si se mediatiza por la metáfora,
tiene que ser impuro. ¿Por qué? Porque este es el punto donde lo mortal no es exactamente la muerte, sino que es la pulsión de muerte. Pero como siempre hay otro lado del Das Ding, como dice Lacan en el Seminario de la Ética, la permanencia de los dichos convierte la lógica en predicativa. O sea, pasamos ahora de la impredicatividad del corte, la impredicatividad del corte que tiene que ser olvidado, para pasar a lo impredicativo, que es la permanencia de los dichos. ¿Qué es lo que primero provoca el corte? Siempre el dicho. Hay un hecho del lenguaje que produce el corte impredicativo que origina una superficie. Pero como efectivamente hay dichos y dichos y dichos y no se termina nunca de decir, efectivamente ahí hay una lógica predicativa. Es decir, la lógica incluye lo predicativo. Desde este sitio emergen suposiciones de ideales que desembocan en la ficción de lo verdadero. Desde ahí se produce el discurso amo. Y digo amo y no maître porque entre nosotros se entiende muy bien qué es el discurso amo. Es el discurso que efectivamente es necesario, pero al mismo tiempo es algo así como registrando una especie de repulsa. Nadie quiere ser el amo, nunca quiere ser el amo, cuando en realidad el amo está en el alma. Es decir, tal cual de alguna manera la filosofía ya lo planteaba. La filosofía de Leibniz ya planteaba la relación del alma con el cuerpo. Es decir, es el punto donde se establece el discurso amo que produce el sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que el discurso amo predicativo no deja de encontrarse con lo contrario, encuentra el objeto A. Pero, es decir, el objeto A en el punto donde el trayecto va de una significación a otra, resistente al significante. Entonces, el problema del discurso del amo es que cree el discurso del amo que es la estructura. La dirección de la cura se establece para un sujeto donde el imaginario soporta una ruptura de superficie en lo social. Es decir, cuando alguien desea, perfora lo social de su medio, lo social que de alguna manera establece la moral de las buenas costumbres. No hay los deseos cruciales que implican la repetición, plantean alguna ruptura en lo social. Por eso el deseo no implica el campo de concentración, sino todo lo contrario. El deseo provoca la dispersión. La dispersión que implica lo físico ya incluido desde Hegel a Heidegger, donde el espacio y el tiempo plantean esa dispersión, ¿sí?, y no concentración de los elementos de la materia, que para nosotros la substancia de esa materia es el dicho que ya había provocado el corte. El deseo puro por prohibido es el análogo a la manzana de la tentación y desemboca en un real contradictorio
nutrido de argumentos ficcionales y de mentira. ¿Mm? O sea, que por más que alguien cometa la pureza la pureza del deseo que lo lleva a la muerte, a una situación mortal, de todas maneras, esto también va a estar nutrido de argumentos ficcionales y mentirosos. Es decir, pero no mentira en el sentido de la desmentida. Son dos cosas distintas. La desmentira es algo que se niega 3 veces. Como en el caldero, como el chiste del caldero, donde hay un agujero, alguien es el chiste de Freud, alguien devuelve un caldero agujereado cuando en realidad se lo habían entregado sano. Y entonces quien entrega el caldero recibe una amonestación de quien la recibe, le dice, mire, necesito una indemnización. Y entonces el sujeto que tiene el caldero roto dice, primero, el caldero estaba sano. En segundo lugar, ya se lo entregué a la persona que me lo prestó. Y después, en tercer lugar, a mí usted no me ha prestado nada. A mí nadie me ha prestado nada. Habría 3 negaciones. Es un efecto de desmentida. Eso no es la mentira. La mentira es otra cosa. La dirección de la cura muestra el corte donde Das Ding se produce y elimina cualquier predicación, haciendo de la impredicativa pureza la advertencia que siempre retorna en la ficción. O sea, el corte que nosotros buscamos en el dicho, en la letra que es fonemática, que de alguna manera nunca deja de implicar la pulsión, o sea, el representante representativo, esa impredicatividad del corte, bueno, generalmente a lo largo del análisis, siempre inmediatamente que se produce, retorna con la ficción y el argumento predicativo. El fin del análisis está directamente en relación al corte que ya no encuentra ningún tipo de argumentos, solamente hay corte. O sea, uno espera conducir los análisis hasta el punto donde no haya sino corte que tenga heridida cualquier argumentación. Eso es lo que podríamos decir como efecto de la impredicatividad. Si primero era el verbo, la suposición de un sujeto devendría en el verbo cortar. Aunque al decirlo reiteramos el falso hecho predicativo, ¿no?, de la palabra de amor que corta. Es decir, inmediatamente que hablamos de un verbo, ya estamos dándole una predicación. Las hilaciones de sentidos contrarios constituyen el síntoma en el dicho, y de esta manera el sujeto avanza con la sustancia depositada en el síntoma que hace cascada de letras. Es decir, siempre el síntoma tiene sentidos contrarios. Por ejemplo, un A y un B. Y eso puede ser, ustedes me van a decir que efectivamente eso es el síntoma obsesivo. Y lo que digo es que efectivamente el síntoma obsesivo es un ejemplo de lo contrario de lo real, es decir, lo contrario que habita lo real. Lo que pasa es que es necesario encontrar un sujeto ahí que desea. Un deseo que en una primera instancia tendría que ser irrefutable. Ahora, es una decisión por la afirmativa o por la negativa de proponerse una salida
para los conjuntos de dichos predicativos. Por mi parte, creo que el deseo del analista se dirige a diseñar una salida de lo predicativo, para avanzar hasta el corte sin argumentar acerca de su impredicatividad, porque al decirlo deja de ser. Pero el pronombre personal, el su de lo de impredicativo, su impredicativo, el predicativo del suyo, el que está hablando uno del otro, el su del impredicativo, el pronombre personal, nos produce todos los pasos en falso por lo prohibido. Aquí es donde acepto que si hay uno, debería ser necesario que no acepte las condiciones de la santidad, de la Eucaristía, donde ya se siente o ya se encuentra investido. Es decir, no vengan a decirme que hay alguien que efectivamente la tiene clara como para que esto no suceda, porque efectivamente hay algo que lo atrapa en esa relación de ese mal paso por lo prohibido. Porque uno dice, aquí está el deseo irrefutable. Bueno, efectivamente, el deseo irrefutable, que incluso implica el deseo del analista, tiene cáscaras de banana. Uno se puede caer, uno puede dar mal paso. Pero bueno, como el otro día, siendo de Racing, Copetti levantó a Carbonero rápido, le dijo más o menos, no, quédate tranquilo, había pifiado un gol. Se levantó y a los 3 o 4 minutos vino una pelota servida de Piovi, hizo un golazo. O sea, el asunto es que efectivamente hay que levantarse y seguir adelante. Me gusta la metáfora futbolera, como ustedes verán, y de todas maneras, como muchos saben, sigo a Racing y de nacimiento. Es condición conservar para el sujeto del inconsciente la suposición de creerse lo contrario. La suposición de creerse lo contrario. Yo vivía en un barrio donde los dos estadios, el de Racing y el Independiente, estaban uno al lado del otro. Los amigos del barrio eran independientes, yo era de Racing, o sea que efectivamente ahí se veía en la calle cómo operaba lo contrario. Es decir, yo me acuerdo del gol de América, cuando la primera vez que Independiente salió campeón de América, y la verdad que era una emoción terrible, saber que estábamos todos muy contentos, a pesar de que yo era de Racing. La ética como política resulta contradictoria en lo social, como lo es para el inconsciente. Sería posible darle la razón a la estructura validando la forma del imaginario mental, como la mentalidad dada por el significante odiamoramiento. Es decir, ahí está lo que se odia y lo que se ama, pero están en el mismo lugar. Es decir, va de una significación a la otra, resistente al significante, que es justamente lo que constituye el imaginario de ese corte del dicho que de alguna manera origina la impredicatividad y que uno termina olvidando para que uno no esté a expensas de ese corte. Aunque hay veces que en relación al amor hay cortes que no se olvidan, ¿no? Si no, no estaríamos viviendo los argentinos en el país del tango, donde es cada tango nos muestra cómo el corte no se olvida. El corte provocado por el amor y por la pérdida del amor no se olvida. O sea que se puede olvidar hasta cierto punto ese corte. De esta forma el sujeto queda barrado a partir de lo realmente simbólico, dice la Karen Lanzú,
¿eh? Como la mentira. La mentira dice que es algo así como la nominación, pero no es la desmentira, es la mentira, que es lo realmente simbólico. ¿Mm? Es decir, estamos metidos en la ficción, aunque no lo sepamos. Estamos metidos en una ficción, estamos en los recuerdos encubridores, estamos inventando, como yo lo estoy haciendo ahora. Y diciendo que es muy difícil hablar de la impredicatividad y diciendo que lo más importante es cómo el corte determina entonces cualquier anulación predicativa, es decir, de la ficción. Lo realmente simbólico que hace una nominación de la mentira, como también Lacan lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, en el seminario de la identificación hablaba de todos los cretenses son mentirosos, recuerdan, de Apuleyo. Es decir, el punto donde no se sabía si era mentiroso o no era mentiroso. Obviamente, la mentira es lo que se nombra. Entonces, no queda más que aceptar que la mentalidad del nudo Borromeo provocado en esta lógica nombra la mientalidad, que es un neologismo que me gusta utilizar, mientalidad. Es decir, hay una mentira, hay un falso hecho que de alguna manera nos está haciendo ficcionar, y que donde el encuentro con la causa del deseo y el deseo vivido como irrefutable nos lleva hasta hacia una conclusión, a un fin del análisis que es positivo, o mejor dicho, está logrado en el punto donde el corte ya no implica ninguna predicación, o por lo menos la predicación no se cree, solamente es el corte. Es el corte de la suposición de saber. Aceptando que hay mentalidad como consistencia imaginaria en lo real del efecto simbólico, me parece propio insistir en el neologismo que propuse en el inicio de mi escritura, que es mi historia, que tengo una historia de escritura, la mentalidad. Aunque evidentemente la mentalidad es algo necesario y es la mentalidad inconsciente.